Y estamos juntas aquí otra vez en un episodio más de la Biblia a la Vida. Patricia, y tenemos que recordar algo que Dios nos ha regalado a lo largo de todos estos más de 100 podcasts que ya hemos grabado. Mira, el regalo que Dios nos ha permitido tener, y es este recuento de varios podcasts de una forma estructurada, donde lo hemos colocado en este libro que tiene el mismo título del podcast, de la Biblia a la Vida, que está disponible para ti en todas las librerías cristianas. Y la verdad que he visto, tú sabes que he visto, Patricia, he visto muchas picaderas, mujeres haciendo picaderas, picnic y leyendo el libro. Entonces yo digo, pero ¿por qué no nos invitan? Cuando hay comida, yo le escribí a una que era amiga, me dice, cuando hay comida, yo te leo el capítulo. Puedes llamarnos. Tú me llamas, yo voy, yo te leo el capítulo, porque se veía tan bueno. Y si está de fuera, pues hasta nos paga el pasaje también, ¿verdad? Ah, no, claro. Con mucho gusto. Y entonces hay comida, el pasaje, y le leemos el capítulo. Y le leemos con la voz de la autora. La voz de la autora, la que escribió cada uno. Estamos agradecidas por ese recurso que el Señor nos permitió preparar, que fue de bendición para nosotras, y sabemos que va a ser de bendición para todos el que lo lea, no porque nosotros lo escribimos, es porque la palabra de Dios está entrelazada en todas las palabras que están ahí puestas, y sabemos que ella es la que lleva el fruto. Así es, sin duda alguna. Mira, Charvela, ya para ir entrando un poquito en nuestro tema del día de hoy, que es un tema que me emociona mucho y es un tema que anhelamos que pueda servirte de ayuda como una herramienta adicional a tu tiempo de estudio de la palabra. Pero yo quiero introducírtelo con esta historia, este suceso de la vida real que ocurrió hace muchos años, y el 25 de abril del año 1986, el peor accidente nuclear de la historia ocurrió en el norte de Ucrania. Ese momento en el que un reactor de una planta nuclear explotó y se quemó, y ese desastre ocurrió en la ciudad de Chernobyl. Y la noche en la que este reactor explota y esto ocurre, la gente no estaba consciente de cuáles iban a ser las consecuencias tan grandes de este suceso para ello, por los altos niveles de radiación que esta planta nuclear al explotar había dejado en toda la ciudad, y que durarían ahí por años, o sea, años y años de efectos de radiación ahí presente. Pero mi esposo y yo tuvimos hace un tiempo la oportunidad de ver una serie de televisión que se hizo basada en estos sucesos de esta historia de Chernobyl. Y algo que a mí me llamaba tanto la atención era como al principio, como la gente no estaba tan consciente de los daños de la radiación, porque la radiación no es algo que tú ves. O sea, no es como el polvo que está ahí, tú dices, bueno, más o menos yo veo algo. No es algo que tú ves. O sea, hay aparatos para medir los niveles de radiación, pero en tu día a día tú no la ves. Pero la radiación hace un daño terrible. Y la gente no se daba cuenta de el efecto que estaba teniendo la radiación en ello. Y por lo tanto, no al principio, como que la ayuda que le estaban dando, las instrucciones que le estaban dando, quizás de salir dejar su casa, dejarlo absolutamente todo, por algo que ellos no estaban viendo y que no entendían quizás tanto los daños que eso podía causar. Muchos de ellos no querían hacerlo porque no estaban conscientes del daño real que eso estaba causando en su vida. Y la verdad es que algo similar ocurre con nosotras, y cuando nosotras no estamos conscientes de nuestra condición, cuando nosotras no estamos conscientes de cuál es la situación de nuestro corazón, no vamos a reconocer que necesitamos una ayuda y una intervención superior a nosotras, y de eso se trata justamente esta herramienta que queremos traerte para tu estudio de las Escrituras en esta mañana. Exacto. Bueno, esta mañana, tarde, noche, según tú lo oigas. Según la hora en que tú estés conectada. Pero, Patricia, y es un reto para nosotras entender cada texto de la Biblia, y lo importante es que nosotras entendamos el propósito por el cual el Señor nos dio ese texto y qué hace eso en mi vida. Y hemos enlistado 4 preguntas que normalmente uno se hace cuando interactúa con un pasaje que quisiera encontrar una respuesta. Cuando yo me encuentro con ese versículo, lo primero a veces que me tengo que preguntar es, ¿qué causó que ese relato o hecho o ideas estuvieran en el texto, ¿cierto? Lo segundo es, ¿cuál fue la intención del autor? Todas esas preguntas me ayudan, ¿verdad?, a entender mejor el propósito del texto. ¿Con qué propósito el Espíritu Santo incluyó estas palabras en las Escrituras? Y la última pregunta que a veces nos hacemos es, o que nos debemos de hacer,
¿cuáles eran las luchas, las preocupaciones o debilidades del receptor del texto? Si tú nos estás viendo, dale para atrás al video o si nos estás escuchando también y anota estas preguntas porque sabemos que te van a ser de utilidad cada vez que tú interactúes con un texto, porque esto es lo que queremos siempre descubrir o necesitamos descubrir cuando interactuamos con uno de ellos. Claro, y mira, 2 Timoteo 3 del 16 al 17 nos dice un pasaje que conocemos tanto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios tiene el propósito de que la palabra nos complete, para que nosotras podamos estar equipadas, ¿verdad? En su obra, en y a través de cada una de nosotras. Y ese es el propósito de cada porción de la Escritura, como nosotros vemos ahí en 2 Timoteo. Pero esto de que la palabra nos complete tiene como una implicación, ¿verdad? Que se deduce de ahí. Y es el hecho de que si yo necesito que la palabra me complete es porque yo estoy como. Yo estoy incompleta, hay algo que a mí me falta, hay algo que yo no tengo, hay algo que la palabra necesita proveerme y en lo que me hace estar incompleta, ¿verdad? Ese hecho estamos hablando aquí de la consecuencia de nuestra condición caída, todos los aspectos de esa condición caída, del mundo caído a nuestro alrededor, del pecado que habita en nosotras, traen y hacen necesarias las instrucciones de la palabra de Dios en nuestro día a día y en nuestra vida. Entonces, una herramienta, ¿verdad?, que nos ayuda a través de las Escrituras a ver nuestra condición y poder entender cuál es esa condición incompleta que yo tengo, cuáles son los efectos de esa condición caída y entonces la provisión del Señor a esa condición es una herramienta que el autor Bryan Chapell le llamó el enfoque en la condición caída, y eso es justamente lo que vamos a estar desarrollando. Y ese mismo autor, y te quiero leer una porción en uno de sus libros, la define, ¿verdad? Y dice que la condición, el enfoque en la condición caída es lo siguiente: es la condición mutua que las personas de hoy comparten con aquellos a quienes o sobre quienes un texto fue escrito, que requiere la gracia del pasaje para el pueblo de Dios, para glorificarlo y disfrutarlo. ¿Y por qué el autor habla de eso, de esa condición caída compartida? Porque nosotros tenemos una condición, somos iguales. Nosotros no somos muy diferentes a Adán y Eva, siempre lo hemos hablado. Las mismas fibras que estaban en esos corazones están en el nuestro. Y hay una condición caída que compartimos con cada uno de los personajes de la Biblia. Y un ejemplo práctico, Patricia, de eso lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, esa porción cuando habla de que los discípulos estaban en la barca y vino la tormenta y Jesús estaba ahí con ellos y él estaba durmiendo y ellos lo despiertan y le dicen, es que ¿acaso no te importamos? Nosotros no te importamos. Entonces, cuando leemos eso, podemos identificar que hay una condición caída en ellos, pero si somos sinceras, podemos ver que esa condición caída también la tenemos nosotras, porque nosotras tenemos la misma capacidad de hacerle la misma pregunta al Señor. Quizás Él no esté en la barca hoy físicamente con nosotros, pero estamos en una situación difícil de la vida y le preguntamos, pero es que yo no te importo. Claro, es que tú te has olvidado de mí. Tú te has olvidado de mí. Y Él está en la barca de nuestra vida. Esa analogía también es hermosa, pero a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tú haces eso? Y cuestionamos a Dios. Entonces esa fibra de incredulidad, de cuestionamiento, la tengo yo hoy, la tenían los discípulos, y a eso es lo que el autor se refiere como ese enfoque en la condición caída que compartimos, que ellos tienen y que nosotros tenemos. Entonces, identificar esa condición, ¿verdad? Eso que debemos cambiar es lo que nos va a llevar a hacer el cambio cuando leemos e interactuamos con las Escrituras. Y bueno, ya yéndonos un poquito más a la práctica, ¿verdad? Para ver cómo luce esto en nuestro estudio de la Biblia. Y yo te animo a que si tú estás escuchando esto, si estás viéndolo en video, ponlo en pausa, busca algo donde anotar y algo donde tú puedas quizás hacer este mismo ejercicio que vamos a hacer ahora ahí con nosotras desde donde estás. Entonces vuelve de nuevo y le das a play y seguimos aquí contigo. Yo voy a seguir hablando porque igual si tú le das a pausa yo me voy a pausar. Pero lo primero es que verdad, que increíble. Yo no sabía que eso podía pasar. Pero bueno, yéndonos un poquito a la práctica, ¿verdad? Lo primero que yo necesito buscar es cuando yo estoy frente a un texto bíblico para aplicar esto del enfoque en la condición caída,
es cuál es la condición mutua del texto. O sea, como Charbel hablaba anteriormente, cómo somos iguales aquellos que están ahí o lo que se está relatando ahí y nosotros hoy en día. Y esto puede verse en dos aspectos diferentes. Primero pueden verse en aspectos de pecado. Quizás yo estoy notando en un texto que me habla de envidia o que me la presenta de lujuria, de mentira, de robo. Entonces yo identifico esas áreas de pecado donde tenemos esa condición mutua compartida. Pero no siempre va a ser pecado en sí. También los efectos del pecado pueden estarse viéndose ahí reflejados como esa condición mutua compartida. Por ejemplo, yo puedo vivir enfermedad, soledad, tristeza, y son los efectos de vivir en un mundo caído que pudiera ser lo que está como esa condición compartida ahí dentro del texto. No necesariamente tiene que ser algo de lo que somos culpables, pero sí necesita ser como un aspecto o un problema de la condición humana caída que requiere instrucción, que requiere amonestación o que requiere el consuelo y la intervención divina ahí. Entonces eso es lo primero, identificar la condición mutua en un pasaje. Y lo segundo, Patricia, es cuando leo ese pasaje, buscar cuál es el papel de Dios en esto. Luego de que hacemos el primer paso, que concluimos cuál es la condición mutua caída, yo debo de buscar la solución redentora que me provee el texto, porque siempre van de la mano. Tengo que observar y ver cómo Dios está interviniendo en esta situación. ¿Cuál ha sido la provisión que Él ha orquestado? ¿Qué Él hace para sacarme entonces de este problema? Y cada texto, Patricia, tiene una condición caída y una redención o intervención divina. Y es algo hermoso. Yo te voy a leer un salmo que lo puede ilustrar súper bien y luego hacemos el ejercicio de una forma práctica. Salmo 132 del versículo 1 al 5, un poco 32. Largo, pero, perdón, Salmo 32 del versículo 1 al 5. Qué bueno que habemos dos aquí, porque si no, mira, esto fue un desastre. Dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, quédate ahí con ese verso, Salmo 32 del 1 al 5. Si tú lo tienes ahí, tienes tu Biblia abierta con nosotras, búscalo, ábrelo y vamos entonces a aplicar este enfoque en la condición caída con estos versículos de este Salmo. Entonces, lo primero, ¿verdad? Respondemos a la pregunta, ¿cuál es la condición mutua en estos versos? ¿Qué es lo que nosotros encontramos donde somos iguales? Bueno, yo pudiera ver algunas cosas, tú quizás ahí donde estés puedes también encontrar otras, seguirla anotando también. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí en este salmo es que en nosotras hay iniquidad, hay maldad que necesita ser perdonada. Hay esa condición mutua que yo comparto ahí con ese salmo, es que mi corazón también es pecaminoso, que mi corazón también necesita ser perdonado. Otra cosa que yo veo que podemos ver ahí es que nosotras tenemos una tendencia de encubrir nuestro pecado y es algo que nosotras vemos todo el tiempo, o sea, pecamos y nuestra tendencia principal es encubrirlo, es esconderlo, es guardarlo, es no confesarlo, ni delante de Dios ni delante de otros que necesitan que ese pecado sea confesado también. Y también yo puedo ver cómo callar mi pecado tiene consecuencias en mi vida y aún consecuencias físicas. Así es. O sea, el encubrir mi pecado no es algo pequeño, es algo que va a tener consecuencias, algo que yo lo voy a sentir aún en el aspecto físico. De mi vida y de mi día a día. Entonces, eso pudieran ser 3 aspectos de esa condición mutua que pudiéramos sacar del texto. Hay más, ¿ok? Tú puedes hacerlo ahí, puedes seguir buscando y anotando también. Pero entonces, ¿cuál es la intervención divina? Esa es la realidad. La realidad es que hay iniquidad, que yo tiendo a encubrir mi pecado y que también cuando lo hago, eso tiene consecuencias para mi vida. Ahora, ¿cómo Dios interviene? Bueno, yo puedo ver que el Señor perdona nuestros pecados. O sea, hay iniquidad en mí, pero en Jesús yo tengo uno que me trae perdón y qué glorioso es saber que yo tengo uno que me perdona y que me restaura.
Dios también yo puedo ver que Él no quiere que nosotros permanezcamos en nuestro pecado y por lo tanto cuando estamos encubriendo nuestro pecado, Él hacía, por ejemplo aquí con el salmista, que su mano pesara, su mano estaba pesando sobre él. O sea, Él no dejó al salmista tranquilo hasta que él no fuera y confesara su pecado delante de Dios. Así es. Y Él hace eso con nosotros también. Él hace pesar su mano sobre nosotros como un llamado de atención de decirnos, oye, despierta, tú necesitas confesar tu pecado, ven donde mí, yo te quiero libre, yo te ofrezco perdón. Y yo encuentro ahí esa intervención divina. Y una última que pudiéramos ver es que en Jesús Dios ha abierto la puerta para que yo pueda ir y confesar mi pecado. O sea, yo puedo tener la libertad y sentirme segura en que yo voy a encontrar en Jesús un camino abierto para la confesión y para el perdón por la obra que Él ha garantizado a nuestro favor. Entonces ahí en ese salmo encontramos esos dos aspectos, ¿verdad? De esa condición mutua que nosotras vemos ahí en el texto y cómo Dios interviene en medio de ella. Ajá. Y eso, Patricia, podemos llevarlo entonces. Una vez tengamos esas dos cosas, lo aplicamos entonces a la vida nuestra. Amén. ¿Qué pecado he ocultado? ¿Cómo se está viendo el ocultamiento de ese pecado en mi vida? ¿Estoy sufriendo de estrés, de enojo? Esas son las consecuencias físicas de lo que pudiera estar pasando cuando callo en mi pecado. ¿Cuál sería la solución que Dios trae cuando yo hablo o cuando yo confieso mi pecado? Bueno, trae restauración. Hay una afirmación en la palabra de Dios de que esta condición tiene un remedio y eso es real para la vida mía práctica. Entonces, nosotras al hacer este estudio y entender lo que ese versículo tiene para nosotras, entonces lo podemos aplicar a nuestras vidas de una forma práctica y hacerlo vida. Porque esto no se debe de quedar simplemente un estudio. Yo entendí lo que la Biblia dice, lo que podía hacer en Patricia, si ella no confiesa ese pecado. Se trata de aplicar entonces a mi vida y de que eso tenga entonces un resultado de santificación en mi vida y que yo pueda ver la obra de Jesús a través de este versículo. ¿Qué hace posible Él en mí a través de este estudio? Mira, y finalmente esto del enfoque en la condición caída es algo precioso cuando nosotros vamos profundizando con esto en la escritura y nosotros podemos darnos cuenta que en el proceso quizás un texto puede abrir o encontrar una herida emocional, pero la solución redentora nosotros vemos cómo provee sanación. O sea, un texto puede abrirme los ojos hacia esa realidad, esa condición mutua y tú decir, wow, ay de mí, muerto estoy. Pero a la vez me provee esa solución redentora en la que yo termino diciendo gracias al Señor por Jesucristo. Así es. Gracias por lo que Él ha hecho. Un texto quizás puede sacar a la luz dolor que hay en mi corazón, pero la palabra misma también es esa que provee consuelo. Puede confrontarme y hacerme darme cuenta de mi pecado, pero la palabra misma se encarga de darme limpieza y darme perdón por ese pecado que yo he cometido. Y toda la Biblia, Charvela, yo necesito recordar que me fue dada para que yo tenga y encuentre en ella esperanza. Amén. Y por eso es que nosotras vemos ahí la intervención divina en cada pasaje, porque me fue dado para que yo encuentre en ella esperanza. Y nosotras queremos terminar con este versículo de Romanos 15:4 que dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Es nuestra oración que la palabra del Señor sea esperanza y consuelo para tu vida. Amén.